Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de alimentos, comparando dos tipos de alimentos diferentes, los de producción convencional y los ecológicos. Cuando vamos al supermercado, especialmente en la frutería o donde compramos las verduras, cada vez es más frecuente que tengamos las etiquetas ecológico, ¿no? Alimento ecológico, alimento bio en algunos casos, pero si os fijáis en las carnes y en los pescados también aparecen esas etiquetas y realmente ¿son mejores esos alimentos ecológicos o no son mejores que los de producción convencional o tradicional? Bueno, pues aquí hay muchos matices realmente que influyen y que tenemos que aclarar, y así a bote pronto no os puedo decir cuáles son mejores y cuáles no, porque dependerá de cada uno de nosotros. Por un lado, es importante que sepamos que esos alimentos ecológicos tienen que llevar su sello, tiene que estar certificado que son ecológicos. ¿Y qué supone ese sello? Que no se utilizan fertilizantes o sustancias perjudiciales como los pesticidas. Es decir, su producción podríamos decir que es un poco más básica a nivel de utilización de ayudas, ¿no?, para ese cultivo. Y eso, por ejemplo, ¿cómo se lo aplicamos a la carne y al pescado? Bueno, pues ahí tendríamos que tener claro cuál es la legislación en esos casos para saber, por ejemplo, en el caso de las carnes podría ser que no tuviesen utilización de antibióticos, que por cierto es algo que está súper regulado actualmente a nivel de la producción de carnes. Esos peces o pescados ecológicos, ¿qué implicación tienen, ¿no? Porque en el caso de la producción agrícola pues está bastante claro, pero en el resto, bueno, ¿qué significa realmente? ¿Un sello de calidad de la carne? No, eso ya os digo yo que seguramente no. Bueno, pues esas implicaciones de ausencia de utilización de pesticidas y de fertilizantes, por un lado, encarecen el producto porque requieren mayor cuidado, un mayor mimo, ¿no? Por ejemplo, a la hora de utilizar o de cultivar esos alimentos hay que estar más encima. No es lo mismo que yo riegue y que quite y que ponga un pesticida para que no crezcan bichitos o malas hierbas, a tener que estar arrancando esas malas hierbas a mano porque, bueno, pues no le he echado nada a la tierra para evitar que crezcan. Por lo tanto, encarece el producto. Y si os fijáis, esos productos eco o bio pues siempre son más caros que su equivalente de producción tradicional. Pero si vamos a nivel nutricional, ¿cuál es mejor? Pues no hay ninguna evidencia científica que nos diga que nutricionalmente, me refiero a la composición nutricional de los alimentos, sea mejor un alimento ecológico que un alimento convencional, que una verdura o una fruta. Es decir, a igualdad de condiciones de cultivo, evitando esas sustancias fertilizantes o esos pesticidas, la composición nutricional seguiría siendo la misma. Por lo tanto, no hay evidencia que certifique, o la evidencia es muy baja, que diga que en ese sentido uno es mejor que el otro. Pero, ¿y en sus implicaciones para la salud? Pues ahí también lo tendríamos que valorar, porque está demostrado que el uso de algunos pesticidas, de algunos fertilizantes, puede resultar perjudicial si su consumo es abundante, habitual, y puede aparecer en cualquier alimento de origen vegetal, ¿no? Principalmente, que es donde se utilizan esos compuestos químicos. ¿Qué ocurre? Que hay algunos alimentos que yo puedo lavar fácilmente para evitar en su superficie
esos compuestos químicos. Por lo tanto, en esos casos me compensa el gasto extra de un alimento que nutricionalmente es igual frente al otro que puedo conseguirlo a un menor precio. Pues eso es algo que cada uno de nosotros evidentemente tenemos que valorar. Pero alimentos que puedo pelar, un plátano, por ejemplo, que le voy a quitar toda la cáscara, ¿me compensa pagar más por el ecológico que por el cultivo tradicional? Bueno, yo en esos casos creo que a veces no compensa, ¿vale? Que es mejor conseguir un consumo habitual de esos alimentos de bajo riesgo porque lo puedo eliminar fácilmente, pero sin embargo hay otros en los que no se puede prácticamente eliminar, y en esos casos hablaríamos, por ejemplo, de los cereales. El cultivo del trigo tiene muchísimos pesticidas, ese trigo después, a pesar de que se lave industrialmente, se tritura y bueno, pues esos componentes de los pesticidas quedan ahí mezcladitos en esa harina de trigo. En esos casos me puede compensar, si yo tengo un consumo muy grande y muy habitual de harina, comprar una harina ecológica. Si yo consumo un paquete de harina de 100 vientos, es decir, una vez al año, mi paquete de harina me dura muchísimo porque no la consumo, pues igual ya ese equilibrio pues no me compensa tanto. Es decir, hay que valorar cada uno de nosotros qué nos compensa más o menos. Y ahora vamos al tema ese de las carnes. A veces nos equivocamos y esa etiqueta ecológica se la podemos trasladar a animales que han sido criados con pasto en lugar de con pienso. Bueno, en ese caso sí está demostrado que nutricionalmente la ganadería alimentada con pasto es nutricionalmente mejor que la alimentada con pienso. Por lo tanto, si realmente esa etiqueta corresponde a un animal criado con alimentación natural en lugar de con alimentación artificial, sí me podría beneficiar a nivel de salud y a nivel de composición nutricional. Pero volvemos a lo mismo, el precio es mucho más elevado. Entonces, ¿hasta qué punto yo tengo un riesgo que me compense el gasto, ¿no? Porque a veces esos gastos más altos de los productos ecológicos limitan el acceso de cierta parte de la población a esos alimentos, y ahí es donde tenemos que poner en la balanza la necesidad, ¿no?, de consumir ciertos alimentos saludables, frescos, naturales, que ahora os voy a hacer otra puntualización, incluir esos alimentos de manera habitual en la dieta y evitar el consumo de otros alimentos más procesados que a la larga puedan resultar más baratos, es decir, no confundir, ¿no? A veces ese tipo de etiquetas pueden confundir la elección de algunas personas respecto a los alimentos. Es decir, no, claro, lo ecológico es lo bueno, lo otro es malísimo, mejor no lo consumo, en vez de esto pues me voy a comer otra cosa que ya esté preparada, que además me resulta más barata y me lleva menos trabajo prepararla. Y otra cosa importante que a veces nos puede confundir y también llevar a error es que la etiqueta ecológico no quiere decir que sea un alimento de proximidad ni de cercanía, que son, ya sabéis, lo que se suele recomendar incluir en la dieta. De hecho, si ese alimento ecológico viene de otros países con su etiqueta eco, podría estar vamos a decir, fiscalizado de alguna manera por otra reglamentación distinta a la española, que sea más permisiva o menos permisiva. En ese caso sería beneficioso para nosotros. Por lo tanto, a veces ese tipo de etiquetados en los alimentos nos puede llevar a errores, como os he dicho antes, a la hora de valorar si un alimento es más saludable o menos saludable. Evidentemente, siempre que nosotros tengamos la posibilidad, que no siempre es posible, de adquirir los alimentos frescos, en este caso frutas y verduras, en un mercado, por ejemplo, de producción local, siempre podemos saber qué es lo que realmente estamos comprando, que utiliza ese agricultor, ¿no?, en sus cultivos, que a veces igual nos lo dice y otras veces igual no nos lo dice, pero
bueno, pues a veces podemos estar también un poco más seguros de lo que estamos comprando. Desde luego que no hay comparación muchas veces, ni siquiera con esas etiquetas ecológicas, de sabor de algo, o de un tomate, por ejemplo, de producción local y de temporada, a otro que, aunque sea ecológico, no sé dónde se ha producido o si se ha producido directamente en un invernadero, que podría ser también el caso, porque esa legislación solo restringe en ese caso el uso de productos químicos utilizados para mejorar el cultivo de los alimentos. El resto de componentes, como variedades de la planta que se utiliza o otras características que se puedan utilizar para mejorar la agricultura, bueno, pues no se tienen en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también el fertilizante original, habitual, que se utiliza desde tiempos inmemoriales, como es, bueno, pues la caca de vaca, podríamos decir, ¿no? Así a bote pronto. Ese se seguiría utilizando incluso si el cultivo es ecológico, ¿no? Sería el fertilizante más ecológico. Bueno, pues en esos casos también os digo que es importante la limpieza posterior, el lavado y cualquier manipulación que le vayamos a hacer al alimento antes de comérnoslo. Es algo que debemos tener siempre como costumbre. Ese lavado, como os he dicho, puede reducir también el impacto que tengan esos productos químicos. Y bueno, ya si hablamos, como os digo, de alimentos que se pelen y con una piel gruesa, todavía reducimos aún más ese impacto. Así que ahí tenemos esa balanza, ¿no? Muchas veces entre el riesgo, el beneficio, la disponibilidad que podemos tener de esos alimentos para mejorar evidentemente nuestra dieta, nuestra nutrición y el funcionamiento de nuestro cuerpo, que eso es en definitiva lo que nos va a hacer mejorar la salud a largo plazo. No solo a corto, que cuando hablamos de salud a veces se nos olvida que tenemos que pensar en largo plazo y no en el día a día, que bueno, es lo que hacemos, ¿no? Pero nuestra salud nos importa a medida que vamos también envejeciendo. Así que espero que este vídeo os haya resultado interesante, que os haga pensar un poquito en cómo hacéis la compra, que es el momento importantísimo a la hora de mejorar nuestra dieta. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.